sea aneurismas, y también vamos a ver el fenómeno de Raynaud, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a ver qué tanto recordamos un poquito de la anterior clase. ¿Se acuerdan cómo se desarrolla la respuesta de la pared vascular a una lesión? Sí. ¿Cómo? Hay una infiltración, ¿no? A partir de la pared media, y eso hace que la pared íntima, que es bien delgada, ella se hinche, ¿no? Ya, muy bien. Como menciona su compañero, ¿cuál es su nombre, disculpe? Rafael. Como menciona su compañero Rafael, lo que ocurre en la lesión de las paredes vasculares, como respuesta a esto, va a haber una migración de las fibras musculares desde la media hacia la íntima para reforzar toda esa zona y forma la neoíntima, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles eran los dos mecanismos patológicos básicos de los compromisos vasculares? ¿Se acuerdan? Y les dije, esto va a ser pregunta de examen, y de verdad va a ser pregunta de examen. A partir de estos dos mecanismos se modifican los vasos sanguíneos, ¿cierto? Muy bien. Estrechamiento, estenosis o obstrucción de la luz del vaso y muy bien, debilitamiento de la pared del vaso. A partir de estas modificaciones, de estos cambios, se van a desarrollar todos los procesos patológicos, ¿cierto? En este caso vamos a comenzar a hablar entonces de las arterioesclerosis, de las arterioloesclerosis y de las ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de este término esclerosis, ¿a qué nos referimos? Esclerosis va a hacer referencia a un endurecimiento o a una rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de arterioesclerosis, nos referimos a un endurecimiento de las paredes de las arterias. En este caso pueden ser arterias de gran calibre, pueden ser arterias de mediano calibre o pueden ser arterias de pequeño calibre. Sin embargo, cuando hablamos de una arterioloesclerosis, estamos hablando de un endurecimiento de las paredes de la arteriola específicamente. ¿Está bien? Dentro de estos tipos de arterioloesclerosis, hablamos un poco anteriormente de las arterioloesclerosis hialinas, de las arterioloesclerosis hiperplásicas, que son enfermedades vasculares o modificaciones de los vasos sanguíneos que se van a presentar como complicación de una hipertensión, ¿cierto? Entonces estos van a ser enfermedades vasculares de la hipertensión. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre estas dos? ¿No? Díganme sí o no, chicos, para que explique. No. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay sobrecargas de presión, es decir, cuando hay presiones arteriales descontroladas o elevadas, lo que va a generar es modificaciones inicialmente a nivel de los vasos de pequeño calibre, debido a que estas sobrecargas de presión van a ser tan fuertes que van a ser incapaces de resistirlas a nivel de las arteriolas. Un ejemplo que yo les pongo siempre: hagamos de cuenta que yo en este momento traigo a alguien que es muy parecido a mí, pero que tiene 5 o 6 años. Intento jugar a las fuerzas con ella. ¿Quién va a ganar, ella o yo? ¿Por qué? Porque soy más grande, puedo tener más fuerza, ¿cierto? Y si alguien viene y nos golpea, ¿quién va a resistir más, ella o yo? ¿Ella? Sigo resistiendo yo, ¿cierto? Porque soy más grande. Sin embargo, ella en un momento, con un solo golpe, se la puede noquear porque es más pequeñita. Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos.
al ser las arteriolas de un calibre muy menor, son menos resistentes que las arterias de mediano o más aún que las de un gran calibre. ¿Está bien? Entonces, lo que va a llegar a ocurrir, estas sobrecargas de presión sobre las paredes arteriolares, va a hacer que en una arteriolesclerosis hialina, lo que va a llegar a desarrollarse va a ser una salida, es decir, primero va a haber un aumento de la permeabilidad de las paredes vasculares, lo que va a llegar a generar que haya una salida de las proteínas plasmáticas hacia las paredes o hacia las túnicas de la arteriola, dándole la característica de que esta acumulación de proteínas junto a las células que forman parte de las paredes de las arteriolas van a llegar a formar tejido hialino. ¿Está bien? Que va a ser un tejido rosado completamente homogéneo que va a recubrir por completo los espacios de las paredes de la arteriola. ¿Está bien? Y esto va a generar que haya una disminución de la luz de la arteriola. Entonces, una arterioloesclerosis hiperplásica es un endurecimiento de las paredes arteriolares por tejido hialino. ¿Está bien? Sin embargo, en la arteriolesclerosis hiperplásica, ¿se acuerdan que es una hiperplasia? Aumento del número o del tamaño de la célula. El número, ¿cierto? ¿Del tamaño qué es? Hipertrofia. Hipertrofia, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En la arteriolesclerosis hiperplásica, lo que va a llegar a desarrollarse es también un aumento de la permeabilidad, pero sin embargo, en este caso, va a haber un aumento del número de las fibras musculares y a su vez, lo que más va a llegar a notarse va a ser un aumento de las membranas basales, ¿de acuerdo? Es decir, van a comenzar a desarrollarse múltiples membranas basales que van a llegar a simular como si el vaso sanguíneo en este caso tuviera muchas capas que recubren las fibras musculares y la íntima, llegando a denominarse, en este caso por algunos autores, como la arteriolesclerosis en capas de cebolla, porque simula múltiples capas interpuestas entre sí por el aumento del número de membranas basales, ¿está bien? Y de fibras musculares. Ese aumento del número de membranas basales va a generar también una disminución de la luz de la arteriola, provocando un proceso obstructivo. Todos estos, no se olviden que van a suceder a nivel de las arteriolas. Sin embargo, una enfermedad vascular de la hipertensión también puede llegar a ser la esclerosis de Monkeberg, ¿de acuerdo? La esclerosis de Monkeberg, a diferencia de estas dos, va a llegar a afectar tanto las arteriolas como las arterias de mediano calibre. La característica de este tipo de complicaciones va a ser que van a generar lesiones a nivel de la túnica muscular, provocando inicialmente un proceso de fibrosis y posteriormente calcificaciones o endurecimiento de la túnica muscular. En otras palabras, la túnica muscular se calcifica y se vuelve rígida con la incapacidad de ser elástica, por lo tanto pierde esa capacidad de poder o contraerse o poder dilatarse porque está calcificada, ¿de acuerdo? La diferencia entre la esclerosis de Monkeberg y estas otras dos arteriolesclerosis es que en este tipo de proceso patológico la luz del vaso sanguíneo no disminuye, no se obstruye. Sin embargo, lo que llega a desarrollar complicaciones es la rigidez de la arteria, ¿está bien? No puede llegar a vasodilatarse o vasocontraerse. Ahora, ¿en qué tipo de vaso sanguíneo se presentaba la esclerosis de Monkeberg? Arteriolas y arterias de mediano calibre, ¿cierto? Las arteriolesclerosis hialinas y hiperplásicas en
las arteriolas, ¿cierto? Por eso es que esta patología no llega a denominarse arterioloesclerosis, porque no es específica de las arteriolas, ¿está bien? Entonces, la arterioesclerosis, que es endurecimiento de las paredes de la arteria, puede tener como ejemplo una arteriolesclerosis, una esclerosis de Monkeberg y una ateroesclerosis. ¿De acuerdo? ¿En qué consisten las ateroesclerosis? Las ateroesclerosis van a ser también endurecimiento de las paredes de las arterias, pero producto del acúmulo de placas ateromatosas específicamente. Por eso es que se denomina ateroesclerosis, ¿está bien? Y algunos autores o en internet incluso lo van a poder encontrar como aterosclerosis, sin la E, ¿está bien? También es válido. Para el desarrollo de la aterosclerosis o este acúmulo de grasa, el paciente tiene que estar expuesto a múltiples factores, ¿está bien? Que generalmente van a hacer que el paciente pueda complicarse de forma crónica. Este tipo de procesos patológicos van a estar asociados con una alta tasa de mortalidad, ya que pueden llegar a desarrollar complicaciones a nivel de las arterias cerebrales o a nivel de las arterias del corazón, como las coronarias, por ejemplo, directamente a nivel de la aorta, o de arterias viscerales, ¿está bien? Para poder desarrollar placas de ateromas, el paciente, como mencionamos, va a estar expuesto a factores que son modificables y factores no modificables. Como su nombre lo menciona, los factores modificables van a ser aquellos factores que dependen del paciente para poder cambiarlas, ¿está bien? Y los factores no modificables no dependen del paciente, es decir, por mucho que el paciente sea un muy buen paciente, no va a poder cambiar. En este caso, por ejemplo, dentro de los factores modificables que dependen del paciente, vamos a encontrar la obesidad o la hiperlipidemia o la hipercolesterolemia, que se va a deber al alto consumo y exagerado de grasas, ¿está bien? O a la mala alimentación. Otro de los factores va a ser la hipertensión arterial, que es una de las principales causas o uno de los principales factores que desarrolla un riesgo para la formación de ateromas. Recordemos que la hipertensión arterial va a generar disminución de las paredes de la arteria, provocando un debilitamiento, ¿cierto? Entonces, la hipertensión arterial es uno de los mal controlada, por si acaso, la hipertensión arterial mal controlada es uno de los principales factores que llegan a desarrollar un proceso de ateromas. Otro de los factores pueden ser, por ejemplo, la diabetes mellitus mal controlada, el tabaquismo crónico, el alcoholismo crónico, por ejemplo, que van a ser procesos que van a desarrollar también debilitamiento o modificación a nivel de los vasos sanguíneos. Otro de los factores modificables va a ser el sedentarismo, es decir, la falta de la actividad física, que va a también llegar a desarrollar o va a llegar a comprometer la función de los vasos sanguíneos, ya que un paciente que realice menos actividad física va a haber un menor flujo o la distribución del volumen sanguíneo no va a estar de forma adecuada, ¿está bien? Entonces, todos estos factores dependen del paciente el poder llegar a modificarlas o no. Muchas veces me preguntan por qué la diabetes, la hipertensión están dentro de estos factores, si son patologías crónicas. Si bien son patologías crónicas que no tienen un tratamiento definido que llegue a curar estas enfermedades, la diabetes y la hipertensión son patologías que son controlables. Por eso es que estos factores van a ser factores importantes cuando no llegan a tener un control adecuado. Si mi paciente tiene hipertensión o antecedentes de hipertensión muy bien controladas o hiperglicemias que han sido controladas, esto reduce el riesgo de la formación de ateromas. ¿Está bien? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a recordar que en nuestro organismo nosotros tenemos
dos tipos de colesterol, ¿cierto? El HDL y el LDL. ¿Se acuerdan cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? HDL bueno. El HDL es bueno y el LDL es malo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la función de estos dos tipos de colesterol? Transportar. ¿Cómo sé que es bueno y cómo sé que es malo? Porque uno transporta hacia la sangre Uno de alta densidad y el otro lo lleva hacia el hígado. de baja densidad. Muy bien. En este caso, El HDL es el que saca de la sangre y lo lleva al hígado, y el LDL lo lleva a la sangre. muy bien. El LDL, como menciona su compañera, va a ser aquella que va a traer las moléculas de grasa y se va a encargar del almacenamiento, ¿cierto? Sin embargo, el HDL va a ser aquella que se va a encargar de separar las moléculas de grasa, poder metabolizarlas y poder excretarlas para después volver nuevamente al hígado, ¿cierto? ¿Su nombre? Leona. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando mi paciente o nosotros mismos tenemos malos hábitos, por ejemplo, de alimentación, de horarios, si bien en este momento no llegamos a manifestar una clínica característica, tenganlo por seguro que de aquí a unos años sí vamos a tener afecciones, ¿está bien? Cuando tenemos malos hábitos, ¿qué es lo que sucede? La concentración de HDL disminuye, en este caso se pierde la capacidad de transporte y de eliminación de las moléculas de grasa y hay una mayor concentración de grasa o de lípidos, lo que va a generar que el LDL comience a atraer y almacenar más grasas, ¿cierto? Entonces, cuando se ocurre este disturbio en el organismo, lo que se va a generar es que al no ser excretado las moléculas de LDL, todas las grasas, esto va a comenzar a circular de forma constante en la sangre, junto a la sangre, ¿de acuerdo? Lo que le va a dar la característica de que puede llegar a posarse o puede llegar a aproximarse a nivel de las túnicas íntimas de las arterias, porque son moléculas pesadas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, en este caso, las células endoteliales se ven acompañadas de moléculas de LDL? Van a ser prácticamente moléculas que no forman parte de esta túnica, por lo tanto van a ser percibidas como invasores o como malos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sistema inmune cuando hay un ingreso de bacterias o de virus? ¿Se va a activar qué cosa? ¿Qué va a pasar? El sistema inmune va a responder, ¿cierto? ¿Cómo responde el sistema inmune? Muy bien, mediante anticuerpos, mediante macrófagos. En primera instancia, los macrófagos van a tratar de fagocitar estos agentes invasores y los va a tratar de eliminar. Y automáticamente, en casos sobre todo de enfermedades virales, automáticamente el sistema inmune, en otras palabras, va a formar soldaditos buenos que traten de eliminar estos invasores, ¿cierto? En este caso, las células endoteliales reconocen a las moléculas de LDL como procesos invasores, no corresponden a la túnica íntima, por lo tanto es algo anómalo, lo que le va a dar la característica de que van a llegar a desarrollar respuestas también inflamatorias o respuestas que van a estar mediadas por células plasmáticas o células sanguíneas, en la que va a haber respuesta de los monocitos y de los macrófagos. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Fagocitar, muy bien. En primera instancia, los macrófagos van a tratar de fagocitar estas moléculas de LDL. La característica va a ser, al ser moléculas pesadas de grasa, van a generar que haya cambios a nivel del macrófago, desarrollando a su interior modificaciones y van a desarrollar las famosas células espumosas. Nosotros sabemos que el sistema inmune y todas las células, por ejemplo, si el macrófago no ha llegado
a fagocitar y a eliminar el invasor, automáticamente otros tipos de células tienen que comenzar a actuar, ¿cierto? Los linfocitos, las plaquetas que van a tratar de alguna u otra forma, tratar de evitar esas lesiones que pueden generar este tipo de invasores. Entonces, de esta forma es que van a poder llegar a activarse respuestas mediadas por los linfocitos y también por las plaquetas, llegando hasta estas zonas de lesión. Esto va a llegar a generar que este acúmulo de células lleguen a producir nuevas moléculas, que van a ser las denominadas moléculas de adhesión, que generalmente van a llegar a ser producidas por las plaquetas. ¿Está bien? Estas moléculas de adhesión, como su nombre lo menciona, se van a encargar de adherir o de unir todas estas estructuras. Y recordemos que si mi paciente sigue teniendo malos hábitos, las moléculas de LDL van a seguir circulando en sangre. Por lo tanto, al tener moléculas de adhesión, va a haber mayor concentración de moléculas de LDL. Como sigue siendo una zona de lesión a la íntima, va a responder la túnica media, ¿cierto? Porque es una lesión. Por lo tanto, las fibras musculares van a comenzar a migrar desde la íntima, desde la túnica media hacia la íntima, tratando de ayudar o de reparar esa zona de lesión, lo que le va a dar la característica de que al tener moléculas de adhesión, lo único que sucede es que queden también confinadas o queden atrapadas, ¿está bien? Entonces, de esta forma va a llegar a desarrollarse una placa de ateromas, y mientras más moléculas de grasa, lípidos haya en circulación, eso va a seguir creciendo o va a llegar a seguir aumentando el volumen del ateroma. A nivel de todo este ateroma, lo que va a llegar a generarse van a ser procesos oxidativos, ¿está bien? Lo que va a generar que todas las células sanguíneas que tratan de revertir esta lesión, lo único que van a generar es una disminución de su función e incluso pueden comenzar a necrosarse porque no están cumpliendo una función adecuada. Lo que va a llegar a denominarse como un centro de necrosis, ¿está bien? Porque en el interior van a haber células de todo tipo que no están pudiendo cumplir una función adecuada, ¿está bien? Recordemos, un ateroma va a tener una mayor concentración de células grasas que células sanguíneas. ¿Contiene células sanguíneas? Sí. ¿Contiene fibras musculares? Sí. Pero el mayor porcentaje es de de moléculas de grasa o de lípidos, ¿está bien? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Entonces, porque las células de grasa son muy pesadas, se va concentrando y las plaquetas también van a ir acumulando. Generalmente sí, pero las plaquetas son como respuestas para tratar de revertir esa lesión. Tanto los macrófagos como las fibras musculares, en otras palabras, todas las células normales que se aproximan a esa zona de lesión tratan de revertir eso, o tratan de ayudar a la íntima, y lo único que hacen es quedar atrapados, ¿está bien? Y en vez de ayudar, lo único que hacen es complicar y desfavorecer a la íntima. Hace un momento yo les hacía un ejemplo, en la que en este caso, si yo digo, tengo, por ejemplo, 20 estudiantes en este momento, yo trato de explicar un tema, y digo, mis estudiantes no me están entendiendo. Entonces, tal vez, si tengo más estudiantes, me puedan entender. Vengan los de Pato 1. Meto a 10 estudiantes de Pato 1. Siguen sin entenderme el tema. Entonces digo que vengan los de, no sé, los de semio. Que vengan 10 más de semio. Ya no son 20, ya no son 30, ahora ya son 40. ¿Qué va a pasar? ¿Será que me van a entender mejor? No, ¿cierto? ¿Por qué no me van a entender mejor? Porque son muchos, va a haber mayor riesgo de distracción, mi voz no se va a escuchar hasta allá,
Entonces, en vez de ayudarlos, los estoy perjudicando, ¿cierto? Lo mismo ocurre en este caso. Las células lo único que hacen al aproximarse es tratar de ayudar a la íntima y quedan completamente atrapados. ¿Está bien? Ahora, continuamos. Si esta arteria tenía este calibre de luz o este espacio de luz, ¿qué va a pasar con este espacio donde ya hay un ateroma? Está disminuida, está generando una estenosis o una obstrucción, ¿cierto? Cuidado. Por lo tanto, está siendo relacionado con el primer mecanismo de las patologías vasculares, ¿cierto? Entonces, cuando el flujo de sangre que llega a este nivel se encuentra el ateroma, ¿qué va a pasar? Disminuye la luz, por lo tanto va a encontrar una obstrucción o una dificultad para circular, ¿cierto? Muy bien, y como respuesta a esta obstrucción, el flujo sanguíneo va a comenzar a aumentar de presión, es decir, va a llegar con mucho más fuerza, lo que le va a dar la característica de que esa presión va a comenzar a liberarse a nivel de las paredes de la arteria y también sobre la placa de ateromas para tratar de vencer esa resistencia, ¿cierto? De esta forma vamos a poder ver las modificaciones que pueden llegar a ocurrir a nivel de la placa, modificaciones agudas, ¿está bien? Dentro de las modificaciones que pueden ocurrir en la placa, es decir, una vez que esté formada la placa, ¿qué cambios pueden llegar a tener? La sobrecarga de presión puede llegar a generar una zona de lesión o una pequeña herida o un espacio en el interior de la placa, desarrollando primero una fisura, puede llegar a desarrollar una ruptura que puede ser parcial o puede ser total. ¿A qué se refiere con esto? Al generar una sobrecarga de presión puede desarrollar una zona de lesión o un espacio libre, desarrollando una fisura en el interior de la placa, ¿de acuerdo? Muchas veces esta fisura puede llegar a agrandarse y formar completamente el desprendimiento de un fragmento de la placa. Al haber el desprendimiento de ese fragmento, va a comenzar a circular con el flujo de sangre. O en algunos casos, la sobrecarga de presión es tanto, y sobre todo si hay hipertensión mal controlada, este ateroma se puede desprender completamente, es decir, se levanta de la íntima y comienza a circular en sangre. Entonces puede haber ruptura total de la placa o parcial cuando hay solamente un pequeño fragmento. En ambas situaciones puede comenzar a circular en sangre, lo que le va a dar la característica de poder generar complicaciones, es decir, si hay la circulación de un fragmento o de toda la placa, puede llegar a posarse sobre una región nueva de la íntima, desarrollando un nuevo foco de ateromas. ¿Está bien? Entonces ya no tengo un ateroma, ya tengo dos ateromas a nivel de las arterias. O en algunos casos puede migrar y puede llegar a encontrar un vaso de menor calibre, llegando a desarrollar una obstrucción completa, ¿de acuerdo? En este caso, este tipo de modificaciones, por ejemplo, está mayormente asociado con los infartos agudos de miocardio, cuando estas obstrucciones se dan a nivel de las coronarias, ¿está bien? Generalmente entre el 93 y el 97% de todos los casos de infarto de miocardio están relacionados con aterosclerosis. Y no se olviden porque lo vamos a volver a mencionar en infarto de miocardio, ¿está bien? Otra de las características puede ser que ese pequeño fragmento que está circulando en sangre, al tener moléculas de adhesión, comienzan a atraer consigo células sanguíneas, ¿de acuerdo? Todo tipo de células sanguíneas, sobre todo si el paciente tiene trastornos de coagulación, lo que le va a dar la característica de que el porcentaje de células que ahora circulan en sangre
ya no son mayormente células grasas o moléculas de grasa, sino que la mayor concentración son células sanguíneas. De esta forma se va a desarrollar un trombo con núcleo ateromatoso. Aclaro, no es la única forma de llegar a desarrollar un trombo, es una forma de desarrollar. Los trombos generalmente, en la mayoría de los casos, se llegan a desarrollar por trastornos de la coagulación o cuando mi paciente no llega a desarrollar movilizaciones, es decir, aquellos que están completamente postrados en cama. ¿Está bien? Otra de las complicaciones o modificaciones de este tipo de cambio puede llegar a generar que el ateroma, como dijimos anteriormente, puede localizarse en otra región, y si este trombo, que ya sería un émbolo en este caso, el trombo es la formación de un coágulo, el émbolo es cuando el trombo está circulando en sangre. ¿Está bien? Entonces, cuando esto se llega a localizar junto al ateroma y ya forma una obstrucción completa, en este caso tengo un foco de ateroma y un trombo que están llegando a provocar la obstrucción completa de la arteria. ¿Está bien? Otra de las modificaciones puede ser la ulceración o las úlceras. Cuando todo este proceso de ateromas van a llegar a generar mayor inflamación mediados por otros tipos de células, o en algunos casos van a llegar a desarrollar inflamación a nivel de las paredes adyacentes del ateroma, ¿de acuerdo? En este caso forman úlceras. Otra de las modificaciones puede ser una hemorragia intraplaca. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que cuando hay una fisura va a haber un espacio libre a nivel o en el interior de la placa, ¿cierto? Es decir, una herida. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que llegue hasta la zona del ateroma va a encontrar un espacio libre y va a comenzar a invadir este espacio, llegando a localizar flujo sanguíneo en el interior de la placa. De esta forma se va a desarrollar una hemorragia en el interior de la placa. O muchas veces cuando esta fisura llega a concentrar un volumen sanguíneo a ese nivel, la hemorragia ya va a desarrollar un hematoma intraplaca. ¿Está bien? Un hematoma en el interior de la placa. Y por último, lo que puede llegar a desarrollar es un aneurisma postplaca. ¿En qué consiste el aneurisma postplaca? Recordemos, hasta entonces, este tipo de patologías está relacionado con un mecanismo de obstrucción o estenosis, ¿cierto? Porque hay un proceso obstructivo en el interior de la placa, en el interior del vaso sanguíneo. Pero justamente este proceso de obstrucción está generando que haya sobrecargas de presión, lo que puede llegar a generar modificaciones o debilitamiento a nivel de las paredes de la arteria. Y recordemos que en este caso las fibras musculares siguen migrando para tratar de reparar esa lesión. Por lo tanto, esta pared o esta túnica muscular está completamente adelgazada, lo que le va a dar la característica que al adelgazarse puede llegar a dilatarse, ¿de acuerdo? De esta forma va a desarrollar un aneurisma posterior a la formación de placa. Aclaro, un aneurisma no necesariamente se forma posterior a una placa. Un aneurisma puede formarse cuando no hay aterosclerosis y lo vamos a ver después. ¿Está bien? Entonces, esas son las modificaciones que pueden ocurrir con una placa de ateromas. ¿Se entiende? ¿Puede llegar a romper? Claro, puede llegar a romper. Doctora, ¿Sí? cuando por ejemplo igual de la misma forma se formaba un trombo que estaba en la íntima adherido y se soltaba, se llamaba émbolo. En este caso el ateroma cuando se suelta, ¿cómo se llama? ¿Igual émbolo o tiene otro nombre? Sigue siendo ateroma. Ateroma. ¿no? Sigue siendo ateroma. Muy bien.
Ahora vamos a hablar acerca de los aneurismas. Los aneurismas van a ser dilataciones de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Esto es producto de un debilitamiento de las paredes. Comúnmente están relacionados también con procesos hipertensivos mal controlados. Comúnmente pueden encontrarse a nivel de la arteria aorta, ya que es el vaso de gran calibre que ejerce mayor resistencia porque es una de las principales arterias por las cuales llega a expulsarse en primera instancia todo el volumen de sangre rica en oxígeno, ¿cierto? Otra de las zonas donde pueden llegar a localizarse comúnmente los aneurismas es a nivel de las cerebrales, sobre todo a nivel del polígono de Willis. ¿Está bien? Algunos autores llegan a clasificar los aneurismas según su localización anatómica. De esta forma vamos a conocer los aneurismas cerebrales, los aneurismas de aorta torácica, de aorta abdominal, aneurismas renales o aneurismas a nivel de las ilíacas, es decir, especificando la zona anatómica en la que se encuentra. ¿Está bien? Sin embargo, otros autores pueden llegar a clasificar a los aneurismas dependiendo a su forma de presentación, describiendo cómo es que llegan a mostrarse. ¿Está bien? De esta forma, por ejemplo, vamos a llegar a mencionar cómo es que llegan a mostrarse los aneurismas. Nosotros dijimos que los aneurismas van a ser dilataciones de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Estas dilataciones, como en el caso, por ejemplo, de la imagen que tenemos arriba, es una imagen del libro. En el inciso A tenemos un pequeño gráfico, una imagen de cómo tendría que verse un vaso sanguíneo normal. Una luz completamente libre para la circulación sanguínea y la disposición de sus tres capas, ¿cierto? Sin embargo, en la imagen B vamos a poder ver que la dilatación del vaso sanguíneo o de la arteria en este caso se encuentra únicamente en un borde. En este caso, tanto la muscular, la íntima y la adventicia se dilatan. Este borde de la arteria está completamente normal y este es el único borde que se dilata, ¿de acuerdo? Simulando un pequeño saco. Por lo tanto, se denomina aneurisma sacular. ¿Está bien? Pueden haber situaciones en las que el vaso sanguíneo se dilate en toda la circunferencia, pero una región específica. Que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan del Toborochi que hablamos, cierto? Entonces, cada vez que vean un Toborochi, se van a acordar que de esa forma tiene un aneurisma fusiforme. ¿Está bien? Entonces, en este caso, todas las túnicas de la arteria están siendo dilatadas en una sola región. Por eso, para algunos autores, estos dos tipos de aneurismas son considerados aneurismas verdaderos. ¿Está bien? Como en este caso tenemos aneurisma verdadero sacular, aneurisma verdadero fusiforme. ¿Por qué son verdaderos? Porque está debilitando las tres túnicas y las está dilatando de forma homogénea. ¿Está bien? Sin embargo, la imagen del inciso E, por ejemplo, va a llegar a mostrarse cuando esta sobrecarga de presión puede llegar a lesionar una de las túnicas del vaso sanguíneo, en este caso la íntima. ¿Está bien? En una porción la íntima es lesionada, en otras palabras llega a cortar la íntima de un cajero. Si todo esto es la arteria, en esta porción la íntima se rompe. Esa ruptura o esa lesión de la íntima puede formar un espacio libre, ¿de acuerdo? Que va a separar la íntima de la muscular. En otras palabras, en esta porción la íntima está normal, en esta otra porción la íntima también va a estar normal. La única región en la que está dañada va a ser esa porción. Esa lesión puede llegar a extenderse y puede comprometer mayor parto, mayor extensión, pero sin embargo va a estar todavía contenida por la muscular y por la adventicia, ¿de acuerdo? Por eso que este tipo de lesiones es denominado como aneurisma disecante.
¿está bien? Porque secciona o diseca únicamente una túnica del vaso sanguíneo. Sin embargo, hay otro tipo de modificaciones, como en el caso de la imagen D, en el cual vamos a poder ver cómo el vaso sanguíneo puede sufrir diferentes tipos de lesiones, en la que, por ejemplo, directamente se lesionan las tres túnicas, se rompen las tres túnicas y tendría que presentar un espacio libre para generar una hemorragia activa, ¿cierto? Sin embargo, antes de que ocurra el proceso de la hemorragia, se produce un tejido fibrinoide que va a llegar a localizarse por encima de las paredes de la arteria. En este caso, es un tejido extravascular. ¿Qué quiere decir? Que no corresponde ni a la íntima ni a la muscular, tampoco a la adventicia. Es un tejido completamente externo al vaso sanguíneo, que reviste completamente esa zona de lesión. Y al no dilatar las tres túnicas del vaso sanguíneo, por eso se denomina falso aneurisma o pseudoaneurisma. ¿Está bien? Incluso no es considerado como un aneurisma y por eso algunos autores ni siquiera los nombran dentro de la clasificación de los aneurismas. ¿Está bien? Porque son lesiones que van a estar revertidos por otro tipo de tejido que no corresponde a las túnicas del vaso sanguíneo. En la imagen de abajo, por ejemplo, podemos ver una clasificación en la que vemos la sacular, la fusiforme y la disecante. Sin embargo, no encontramos el falso aneurisma, porque vuelvo a aclarar, para algunos autores ni siquiera es considerado un aneurisma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctora. El falso aneurisma, ¿esto se puede llegar a llenar mucho de a reventar? ¿Perdón? En el falso aneurisma, ¿tiene un límite? ¿Cuánto puede crecer? ¿El aneurisma específicamente la dilatación? No, el falso aneurisma. ¿El falso aneurisma? ¿Tiene un límite o...? No, no hay un límite, pero tampoco, en realidad, la complicación más grande en este caso sería que se rompa ese revestimiento. Pero de que puede seguir reforzando y crecer la zona de revestimiento, lo puede hacer. Al crecer esta zona de revestimiento, va a simular o se muestra como una dilatación, ¿cierto? Por eso sigue siendo falso. Pero esto puede seguir creciendo. Uno, puede seguir inflamándose o poder extenderse. Y poder llegar a extenderse tanto que comienza a reforzar toda en una extensión mucho más grande que la lesión todavía. ¿Está bien? Ahora, muchas veces preguntan, en el caso de la disección, ¿qué tanto puede llegar a extenderse ese tipo de lesión? Porque es una porción en la que se corta la íntima y posteriormente esta puede llegar a formar un espacio libre, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto puede llegar a extenderse? Comúnmente las disecciones se desarrollan en la aorta. Y para poder entender la extensión y la localización inicial de este tipo de lesiones, vamos a tener en cuenta dos tipos de clasificaciones. La clasificación de Debakey y la clasificación de Stanford, ¿de acuerdo? En el libro nosotros tenemos la clasificación de Debakey, pero no está la de Stanford. Yo le quise poner la de Stanford porque considero que es mucho más sencilla. ¿Está bien? ¿En qué consiste este tipo de clasificación? Van a especificar el inicio de la lesión y la extensión de la lesión que divide la íntima de la muscular. En este caso, por ejemplo, la clasificación de Debakey toma en cuenta tres tipos: tipo 1, tipo 2 y la de tipo 3 va a tener una variante, tipo 3A y tipo 3B. ¿Está bien? En la de tipo 1 vamos a poder ver que la lesión se inicia a nivel de la aorta ascendente. Esta lesión puede llegar a extenderse comprometiendo toda la aorta ascendente, el callado aórtico, incluyendo la aorta torácica y la aorta abdominal. En otras palabras, la lesión se inicia a nivel de la aorta ascendente y puede llegar a extenderse por todo el trayecto de la aorta. ¿Está bien?
Sin embargo, en la de tipo 2, la lesión se inicia a nivel de la aorta ascendente y únicamente se extiende a ese nivel. No llega ni al callado aórtico ni a ninguna de sus ramas, tampoco llega hacia la aorta descendente, ¿está bien? Únicamente la aorta ascendente. La de tipo 3A hace referencia al inicio de la lesión, al principio o al inicio de la aorta descendente y únicamente se llega a extender hasta la porción torácica, es decir, no baja hasta la abdominal, ¿está bien? Tipo 3A, aorta torácica únicamente. La de tipo 3B especifica que la lesión se inicia a nivel de la aorta descendente, extendiéndose a nivel de la aorta torácica y también aorta abdominal, ¿está bien? Sin embargo, la clasificación de Stanford tiene dos tipos de clasificaciones en las que vamos a tomar en cuenta, que la de tipo A especifica que la lesión inicia a nivel de la aorta ascendente y puede llegar a extenderse en todo el trayecto de la aorta. Sin embargo, la de tipo B especifica que la aorta descendente puede llegar a formarse o la lesión puede iniciarse a este nivel, comprometer aorta torácica y aorta abdominal. ¿De acuerdo? En otras palabras, en la clasificación de Stanford tipo B, tanto el callado aórtico como la aorta ascendente están completamente intactas. Si se dan cuenta, en la clasificación de Stanford aparece la de tipo 1 de Debakey y la tipo B, tipo 3B de la clasificación de Debakey, ¿cierto? Prácticamente ambos tipos. ¿Se entiende? Muy bien, chicos. Un poco más, un poco más. No puedo volver un ratito, solo quiero coger los dos encuentros. ¿Dudas hasta acá, chicos? Tipo 3B. En la clasificación de Debakey de tipo 3B, la lesión se inicia a nivel de la aorta descendente, en este caso la aorta torácica. Se va a extender por toda la aorta torácica y va a llegar hasta la aorta abdominal. ¿Está bien? Muy bien. Generalmente esta clasificación, aclaro, esta clasificación de Debakey es únicamente para la disección aórtica. Nada tiene que ver con la clasificación angiográfica de Takayasu que hemos visto en la teoría. ¿Está bien? Ese es otro tipo de clasificación específicamente de la vasculitis. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de una normalidad, en este caso el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno o esta situación patológica es un proceso transitorio, no es permanente, no es crónico. ¿Está bien? Son periodos que pueden llegar a revertir de forma espontánea. Se van a caracterizar por vasoespasmos o vasoconstricciones sostenidas a nivel de las arteriolas y de las vénulas, es decir, de vasos de muy pequeño calibre. ¿Está bien? Pueden haber fenómenos de Raynaud primarios y pueden haber los fenómenos de Raynaud secundarios. Cuando hablamos de los primarios, por ejemplo, se van a llegar a caracterizar o se van a presentar pacientes que son expuestos a bajas temperaturas o en algunos casos pacientes que llegan a ser bastante sensibles o bastante nerviosos, aquellos que reciben impresiones grandes o noticias graves y llegan a desmayarse, ¿cierto? Estos pueden llegar a desarrollar este tipo de fenómenos, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez ustedes han llegado a limpiar sus heladeras cuando descongelan? ¿Sí?
Cuando recién termina de derretir el hielo y el agua está bastante fría, ¿no les da curiosidad o no les ha dado la curiosidad de dejar un ratito las manos ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa con los dedos? Se congelan, se arrugan, se ponen azules. Ya, muy bien, se ponen azules, luego se ponen rojos, ¿cierto? ¿Duele o no duele? Duele. Duele, ¿cierto? Ahora vamos a saber por qué duele o por qué cambian de color. En este tipo de situaciones, por ejemplo, la exposición a bajas temperaturas, la respuesta principal es generar vasoconstricción. ¿De acuerdo? Cuando hay aumento de temperatura se produce vasodilatación. ¿Está bien? Entonces, al haber una exposición a bajas temperaturas, prácticamente las arteriolas de las zonas periféricas comienzan a contraerse y desarrollan un vasoespasmo sostenido, es decir, se cierran. ¿Está bien? En este caso, ese cierre o esa contracción sostenida de las arteriolas limita, o en otras palabras, disminuye la llegada de sangre oxigenada a las partes más periféricas, lo que le va a dar la característica de que la concentración de oxígeno o la sangre oxigenada no llegue a las partes más periféricas del cuerpo, dándole la característica de que primero cambien el color o la coloración a una forma amarilla. ¿Está bien? Que en este caso se va a conocer como la primera fase o también denominada fase pálida o fase amarilla. ¿Está bien? Posterior a ello se puede desarrollar una contracción todavía más sostenida, es decir, el vaso permanece en periodo de vasoespasmo o cierre, lo que le va a dar la característica de que el flujo sanguíneo con alta concentración de oxígeno todavía no llegue hasta las partes más periféricas. Y lo que se está generando es concentración de sangre oxidada o sangre con concentración de dióxido de carbono, dándole la característica de formar una coloración azulada o morada. ¿Está bien? Por la ausencia de oxígeno es que llegan a sentir dolor y el color cambia a una coloración morada. Esto es conocido como la segunda fase o la fase cianótica o la fase azul. ¿Está bien? Y posterior a ello, cuando hay cambio de temperatura, ya se genera un periodo o cuando ya el paciente despierta, en el caso de que sean pacientes nerviosos, como mencionamos hace un momento, se produce una vasodilatación rápida. En otras palabras, el vaso sanguíneo o la arteriola se abre de forma repentina, lo que le va a dar la característica que todo el flujo de sangre con alta concentración de oxígeno llegue de forma rápida, lo que le va a dar la característica de que al llegar de forma rápida se muestre con una coloración rojiza. ¿Está bien? Dándole la característica de denominarse a esta tercera fase como fase hiperémica reactiva o fase roja. ¿Está bien? Fase hiperémica reactiva o también llamada fase roja. Este tipo de fases no necesariamente se presentan de esta forma, es decir, no en todos los pacientes se van a mostrar pálidos, luego cianóticos y luego hiperémicos, es decir, no van a estar pálidos, azules y luego rojos, sino que en algunos casos pueden pasar de la fase pálida directamente a la fase hiperémica o de la fase cianótica directamente a la fase hiperémica. ¿Por qué? Porque son fenómenos transitorios, no siguen un patrón específico en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Va a ser muy diferente que se llegue a presentar en caso de pacientes que tengan exposición constante. Es decir, estos pacientes, por ejemplo, o estas personas que llegan a escalar nevados, o estas personas que trabajan en cámaras frías y se quedan encerrados, ¿cierto? En este caso, la exposición tan frecuente o esta exposición constante a estas bajas temperaturas evitan que haya la tercera fase, no se produce la vasodilatación por la exposición constante y continua de estos cambios. Por lo tanto, genera una isquemia o una hipoxia y por lo tanto se desarrolla una necrosis de las células. ¿Está bien? Por eso es que, no sé si alguna vez han visto las películas o los documentales cuando estas personas escalan o los encuentran congelados, siempre se muestran con los dedos de las manos negras
o la punta de la nariz negra, ¿cierto? Es porque ha habido un proceso de necrosis. Sí. Ahora, ¿por qué en esas regiones? Porque son zonas completamente periféricas del cuerpo y hay alta concentración de vasos de muy pequeño calibre. En este caso, el fenómeno de Reinhardt se va a manifestar, como mencionó su compañero, a nivel de los lóbulos de las orejas, a nivel de la punta de la nariz, los labios, las yemas de los dedos de las manos y de los pies. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien, chicos. Ahora son las 6:10. Vamos a ver si se entendió la clase o no. Ustedes pensaron que iba a terminar así, ¿no? Veamos esta imagen. Primero veamos la imagen del lado derecho, que está mucho más sencilla. Es un vaso sanguíneo que ya me está mostrando la división de la túnica íntima, la muscular y la adventicia, ¿cierto? Pero ¿qué hay sobre la íntima? Es una concentración de otro tipo de tejido, ¿cierto? En este caso está posado sobre la íntima. Al estar únicamente en la íntima, ya tiene un tejido fibroso por encima, es decir, ya hay túnica muscular por encima, ¿o no? ¿Hay muscular por encima? No, todavía, ¿cierto? Esta es la formación inicial de una placa de ateromas. Sin embargo, la imagen del lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a ver? Identifiquemos primero si es un vaso sanguíneo. ¿Tiene luz? Sí. Tiene luz. ¿Tiene capas? Sí. Tiene capas. ¿Tiene forma redonda? Sí. Muy bien, tiene forma redonda. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la imagen que tengo de color blanquecina? Primero, la luz, ¿cómo está? ¿Está central? No, ¿cierto? Está disminuida en proporción al tamaño del vaso sanguíneo. Ahora veamos la lesión que tenemos del lado izquierdo. En este caso, toda esta zona corresponde a la formación del ateroma, ¿cierto? Que es de coloración blanquecina. Y va a ser denominado, dijimos, como núcleo necroso o centro de necrosis, ¿cierto? Ahora podemos ver cómo hay una capa fina por encima de esta, que parece, no se diferencia si es muscular o si es íntima. Esta ya es una placa completamente establecida que está revestida o encapsulada. ¿Está bien? Ahora veamos esta imagen. ¿Qué es lo que pasa con este vaso sanguíneo? ¿Tiene luz? Sí, tiene luz. Ya, muy bien, pero está disminuida. ¿Tiene forma redonda? No tiene forma redonda. ¿Por qué no tiene forma redonda? Porque es una vena. No es una vena. Las zonas de lesión, ¿a qué nivel están? ¿Donde el vaso sanguíneo es más delgado o donde está más grueso? Donde está más grueso, ¿cierto? La localización de las placas ateromatosas están generando un proceso inflamatorio que genera un disturbio en la forma del vaso. Por lo tanto, todo este engrosamiento es producto o como mecanismo de defensa a esta localización del ateroma. ¿Está bien? Ahora veamos, ahora les toca reconocer a ustedes solitos. Veamos esta imagen. ¿Tiene luz? Sí. ¿Tiene capas? Sí. ¿Tiene forma redonda? Sí. Más o menos. Pero a diferencia de la otra placa, sí tiene forma más redonda, ¿cierto? ¿Qué es? Capa muscular es en cebollas, ¿no? Usted mencionó. No. ¿Hay varias membranas? No, ¿cierto? Solo se ven fibras musculares. ¿Cómo están las fibras musculares? ¿Organizadas o desorganizadas? Organizada. Organizadas. ¿Cómo está la túnica íntima? ¿Delgada o gruesa?
Gruesos. A diferencia con la túnica muscular, la íntima está más delgada o más gruesa. Delgada, ¿cierto? Entonces tenemos una túnica íntima delgada, tenemos una túnica muscular gruesa con fibras musculares organizadas, tenemos una adventicia que llega a recubrir toda la parte externa de este vaso. ¿Qué es? Una arteria, muy bien. ¿Normal o patológica? ¿Normal o patológica? Patológica. ¿Por qué es patológica? Porque la luz no es tan circular como debería estar y la muscular yo diría que está más gruesa de lo normal. Si bien tiene que ser gruesa, no tanto. ¿Quiere aproximarse? ¿Quiere acercarse a la pantalla? No, perdón, No, tranquilo, a su compañera si quiere puede acercarse para ver si el calibre o el grosor de la muscular es homogéneo o no. ¿Qué quiere decir? Si a nivel de toda la circunferencia el calibre de la muscular es parecido. No precisamente tiene que ser completamente igual. Es parecido. Es parecido, ¿sí? ¿Cómo están las fibras musculares? Dijimos, organizadas, ¿cierto? ¿Cómo es la forma de la estructura? Irregular, redonda, casi circunferencial, casi circunferencial. ¿Esta es una arteria normal o patológica? ¿Cuántos dicen que es normal? Primero, ¿quiénes dicen que es normal? Uno. ¿Quiénes dicen que es patológico? ¿Y los demás? Yo les voy a preguntar a los que menos levanten la mano, por si acaso. ¿Qué es lo que les está haciendo dudar? Y la anterior clase se los dije. ¿Por qué están dudando? Y les apuesto que la mayoría por eso está dudando, por la forma de la luz. Un vaso sanguíneo tiene una capacidad de contracción, vasoconstricción, y tiene capacidad de vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, puede tener esta forma, y seguir siendo vaso sanguíneo, o tener esta forma y seguir siendo vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que haya una luz, en este caso esta, que el grosor, en este caso, de la íntima sea casi homogéneo, pero que sea más delgado que la muscular, como en este caso. ¿Está bien? Sin embargo, va a ser muy diferente que yo encuentre, por ejemplo, un vaso sanguíneo así. Tengo la íntima, la muscular y la adventicia. Normal, patológico. Porque la íntima es demasiado gruesa. O en algunos casos voy a encontrar vasos sanguíneos así. Va a seguir siendo patológico porque la adventicia es mucho más gruesa que la muscular, la íntima es demasiado delgada y hay lesiones a nivel de la muscular. ¿Está bien? Otra vez, la forma de la luz no define el vaso. Lo que define el vaso es la estructura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? Una arteria normal. Una arteria normal. Muy bien. Todavía no terminamos. Otra vez, reconozcan solitos. ¿Es un vaso sanguíneo? Sí, patológico. ¿Todos están de acuerdo que es patológico? Sí. Muy bien, me gusta su seguridad. Pero está bien, es patológico. ¿Cómo sé que es patológico? Ya, muy bien. Vamos a diferenciar la luz. ¿Está central o está lateralizada? Lateralizada. Únicamente esta es la porción de la luz, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta región? Pertenece al tejido muscular,
a la adventicia, a la íntima. No, ¿cierto? Es completamente blanquecino. Este es un ateroma. Muy bien. Aquí por encima de este ateroma tiene una capa fina, ¿cierto? Ya está prácticamente encapsulado. Tiene su fibra o su centro de fibrosis o su capa de fibrosis. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con esta zona? ¿O qué está pasando con esta región? ¿Qué es esto? Es completamente rojo, no parece muscular, no parece adventicia, no parece íntima. Es un... Aquí ya tengo, aquí ya tengo un centro de ateroesclerosis o un ateroma. ¿A ello qué se puede agregar? ¿Un trombo? ¿Qué se está formando? Una oclusión parcial por un ateroma y un trombo. Seguro, como cuando dijeron que es patológico, entonces este es un ateroma y un trombo. Muy bien. Ahora vamos a ver esta imagen. El calibre de la arteria aorta debería ser prácticamente así, ¿de acuerdo? Homogéneo. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo a este nivel? ¿Qué pasa? Se está dilatando, ¿cierto? ¿Esto qué es? Un aneurisma. Un aneurisma. ¿De qué tipo? Sacular. Muy bien, un aneurisma sacular. ¿Cómo sé que es sacular? Porque todo este borde del callado aórtico está completamente normal y solamente se está dilatando un borde, ¿cierto? Muy bien. Ahora veamos esta imagen. Desciende la aorta a este nivel y se dilata en una porción, se dilata en esta porción y otra vez disminuye ya su calibre para separarse en las iliacas. ¿Qué tipo de aneurisma es? Fusiforme. Muy bien. Veamos esta imagen. ¿Qué tipo de aneurisma es? Sacular. ¿Por qué es sacular? Muy bien, solo se está dilatando un borde de la arteria, ¿cierto? La imagen que tienen del lado derecho es una imagen de cómo se muestra la reparación de un aneurisma. ¿Está bien? Se pone prácticamente una pequeña malla desde la parte más interna para reforzar toda esa región debilitada y evitar que vuelva a dilatarse. ¿Está bien? Porque un aneurisma puede volver a formarse. Ahora, si hablamos del fenómeno de Raynaud, ¿esta qué fase es? La primera fase o fase pálida, ¿cierto? Muy bien. Y si vemos esta imagen, la fase 3, muy bien, o fase hiperémica. Y si vemos esta imagen, la fase 2 o cianótica, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Algo que me olvidaba mencionarles y es muy importante, los aneurismas se reparan completamente de forma quirúrgica, ¿está bien? Pero es una cirugía de muy alto riesgo y es electiva. ¿Por qué es electiva? Al ser una patología crónica, generalmente se desarrolla posterior a muchos años, incluso generalmente no llega a desarrollar una manifestación clínica específica, es decir, no tiene signos y sintomatologías característicos de un aneurisma, pueden pasar desapercibidos y pueden llegar a desarrollarse durante un tiempo de 15 años, 20 años, y generalmente el cuerpo, en este caso el organismo, desarrolla, recordemos, procesos adaptativos. En otras palabras, se acostumbra a funcionar con ese tipo de modificaciones. ¿Por qué es selectivo? Todo tratamiento, sea clínico, sea quirúrgico, el objetivo de un tratamiento médico es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Está bien? Sin embargo,
exponer a mi paciente a una cirugía tan riesgosa puede llegar a tener más complicaciones que beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Puedo tener un paciente de 40 años con aneurisma de aorta abdominal y puedo tener un paciente de 75 años o de 80 años también con aneurisma abdominal. ¿Para cuál de estos pacientes puede llegar a tener más beneficios la cirugía? Para el de 40, ¿cierto? ¿Y para cuál puede tener más complicaciones? Para el de 80, por lo tanto, o para el de 75. Por lo tanto, el paciente anciano tiene más riesgos de complicaciones y de morir durante el acto quirúrgico que mi paciente de 40. Porque recuerden, un tratamiento médico, lo que llega, o el objetivo de un tratamiento médico es mejorar la calidad de vida de un paciente, no ponerla en riesgo. ¿Está bien? Muy bien, chicos, de esta forma vamos a finalizar la clase. Espero que haya sido de su agrado.